continuando con el estudio que nos trae ya al capítulo 16 de Shemot de Éxodo, en los versos 4 al 30 encontramos una instrucción práctica que el Eterno da a su pueblo acerca de cómo va a recoger el maná. Y para hacer esa recolección, el Eterno da una instrucción en la cual se incluye y se contempla que para poder recibir la provisión, el pueblo ha de observar cómo debe ser el guardar también el Shabbat, ¿sí? Como se hizo en la creación. Entonces, hemos entrado en un estudio especial del Shabbat, del cual hoy día vamos a estar viendo la tercera parte, como decíamos hace un momento. Bien, dice en Shemot, vamos a leer algunos versos de Shemot de Éxodo 16 para dar entrada al aspecto del tema de hoy, que es el Shabbat como mandamiento. Y dice el verso 4 de Shemot de Éxodo 16, Yahweh dijo a Moshe, he aquí, yo hago llover para vosotros pan de los cielos, y saldrá el pueblo y recogerá la ración diaria cada día, a fin de que yo lo pruebe si anda en mi Torah, en mi ley o no. Y dice el verso 26, 6 días lo recogerás, y en el séptimo día no lo habrá en él. Mirad que Yahvé os dio el Shabbat, por tanto, el sexto día os da pan para 2 días, que cada uno se quede en su sitio, y nadie salga de su lugar en el séptimo día. Y dice el verso 30, y reposó el pueblo el séptimo día, ¿verdad? Bien. Entonces, vamos a estar hoy día haciendo una relación de mirar la eterna voluntad, cómo la vemos que va desde el ejemplo al mandato. Un aspecto que hasta ahora solo hemos mencionado, pero no se ha desarrollado en este estudio, es del Shabbat como mandamiento, ¿verdad? Ya es que el Eterno en el principio marcó su perfecta voluntad mediante el ejemplo. Él directamente hizo lo que espera que el hombre haga. Reposó el Eterno en el séptimo día y declaró un día Kadosh a ese séptimo día, un día santo. Entonces, el ejemplo es la primera forma en que un padre le enseña a sus hijos. Cuando ellos todavía no entienden muy bien, cuando son chiquitos, cuando no les puedo explicar razones, lo mejor que puedo hacer es ser yo un modelo para él, en mi conducta, en mi forma de hacer. Y a veces, con esa forma de enseñar, aún los hijos adoptivos se llegan a parecer a aquellos padres que los adoptaron. Y son muy parecidos a ellos. ¿Por qué? Porque tienen las mismas maneras, tienen las mismas formas, tienen las mismas formas de reaccionar. ¿Por qué? Porque el padre lo moldea en un principio con el ejemplo. Esa es la forma que nuestro Padre nos da para formarnos en un principio, allá en el principio. Y también por eso se dice que Abraham creyó a Yahvé y le fue contado por justicia. Porque esta palabra creyó significa que adhirió a las maneras y a la forma en que el Padre Eterno lo estaba guiando. Y ya el solo creer le fue contado por justicia. Pero Abraham no se quedó solo en el creer. Hubo algo más en Abraham. Y creer es sí el primer paso de la fe, el primer paso de la emuná. Pero también dice la escritura de Abraham que oyó mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Es decir, que Abraham no se quedó solo en creer, fue más allá. Esto lo vemos en Bereshit, en Génesis capítulo 26, verso 5. Y el segundo paso de la fe, que es confiar para seguir el camino. Yo creo en Él, veo la obra que ha hecho en mi vida, pero no confío mucho en eso de guardar los mandamientos. Pues mis hermanos, si tu fe ha de ascender un nivel, el siguiente paso es que confíes plenamente en la palabra del Eterno. ¿Y saben en qué se manifiesta la confianza en la palabra del Eterno? En que dejas de confiar tanto en la palabra del hombre.
No, porque a mí me enseñaron. Y sí, yo sé que la Biblia dice otra cosa, pero es que a mí me enseñaron y son buenos maestros los que me enseñaron a mí. Pues hay un paso en esto. Por eso se le dice a Abraham el hibrit, el hebreo, el que se animó a cruzar. No todos se animan a cruzar. Bien, entonces confiar para seguir el camino. Y tenemos también el motivo de todo esto y el fundamento que está en las palabras del propio Yeshua, nuestro Adón, nuestro Señor. Porque dice, el que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará. ¿Se dan cuenta por qué esa primera instrucción acerca del Shabbat apuntaba a que el que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará? Y ahí se da el fruto de este proceso, que es la obediencia, el fruto del amor. Bien, entonces en esto consiste la fe, cuyo término en hebreo es emuná, que son estos tres pasos: creer, confiar y obedecer por amor al dador de la vida y al dador de todas las cosas. Amén. Entonces vemos nosotros que hizo este paso el Eterno de dar el ejemplo, pero después también instrumentarlo como un mandamiento para conducirnos a la obediencia. Bien, vamos a analizar ahora Yeshua y el Shabbat, ¿no es cierto? Porque se dice, no guardamos el sábado, no guardamos el Shabbat, porque no se habla mucho y en el Nuevo Testamento de eso, no se habla mucho, me parece. Y bueno, nos han enseñado que tenemos que guardar otro día. ¿Por qué volveríamos al Shabbat? Pues dice Yeshua, el que cree en mí, las obras que yo hago, y se refiere a obras ahora, no solo a creer, las obras que yo hago, él también las hará. Entonces veamos a Yeshua en su obediencia del Shabbat. Tenemos testimonio de los propios discípulos acerca que Yeshua guardaba en obediencia el Shabbat. Bien, para lo cual podemos citar algunos pasajes, no muchos, vamos a citar algunos. Dice Marcos capítulo 1, verso 21, y llegan a Cafarnaúm, y tan pronto llegaba el Shabbat, Yeshua entraba en la sinagoga y enseñaba. Es decir, nuestro Adón Yeshua se congregaba en Shabbat. Y cuando esté lo va a hacer así, y si estuviera, así lo haría, ¿verdad? Después dice Lucas capítulo 4, verso 16, y fue Yeshua, ¿no es cierto?, a Nazaret, donde había sido criado, y en el día del Shabbat entró en la sinagoga conforme a su costumbre, o sea que él acostumbraba a hacerlo siempre, y se levantó a leer. Tenemos otro pasaje, Marcos capítulo 6, verso 2, dice, llegado el Shabbat, comenzó a enseñar en la sinagoga. ¿Cuándo comenzó a enseñar? Cuando llegó el Shabbat. Y la mayoría se asombraba al oírlo y decía, ¿de dónde saca, no es cierto, toda esta sabiduría? ¿Qué significan estos milagros? Se preguntaba a la gente, porque lo veían allí en el Shabbat. Mateo capítulo 4, verso 23 también habla de esto. Dice, y recorría Yeshua toda Galilea enseñando en sus sinagogas. ¿En qué día se reunían en la sinagoga? En Shabbat, proclamando el evangelio del reino, la noticia del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Por su parte, Lucas 6, verso 6, dice, en otro Shabbat que entró en la sinagoga para enseñar, aconteció que estaba allí un hombre cuya mano derecha estaba contraída. Es decir, tenemos abundancia, muchos más pasajes que esto, que nos muestran a Yeshua, por supuesto, guardando y congregándose en Shabbat. Lo tenemos abundantemente. El que en mí cree, las obras que yo hago, él también las hará. Vamos a ver ahora qué de los discípulos, porque dicen, bueno, no, lo que pasa es que Yeshua todavía es, algunos llegan a decir esto, Yeshua todavía es Antiguo Testamento, y desde que él muere, de ahí en adelante, es Nuevo Testamento. Y bueno, que sabemos que esta palabra testamento no es correcta. Estamos hablando de los textos del Nuevo Pacto y los textos del Tanaj, ¿verdad? Los discípulos y el Shabbat. ¿Guardaban los discípulos el Shabbat? Bueno, por empezar, hay unas palabras de Yeshua dirigidas a ellos, donde claramente les manifiesta lo que él espera que van a hacer.
Y vamos a hablar de Mateo capítulo 24, verso 20, donde Yeshua mismo le dice a sus discípulos: oren, por tanto, para que vuestra huida, está hablando de los tiempos de persecución, no sea en invierno ni en Shabbat. Fíjense, también dice Yeshua que sus discípulos guardarán el Shabbat. Él lo está diciendo. Me imagino que ustedes van a estar guardando el Shabbat, así que oren para que no vayan a tener que estar huyendo en un día de Shabbat. Por esta razón les dice, oren para que no haya persecución en Shabbat. Siempre que han perseguido al pueblo han dicho, ya sabemos dónde los vamos a hacer caer en una redada, cuando estén guardando el Shabbat. Historia antigua para Israel. Entonces Yeshua, sabiendo y anticipando que sus discípulos van a sufrir persecución, le dicen, oren para que la persecución no les venga cuando ustedes tienen que estar reposando. Amén. Entonces Yeshua mismo está señalando esto a los discípulos. Bien, vamos a Hechos capítulo 13, verso 14, ¿verdad? Y ellos, quienes Shaul y otros de los discípulos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía, la de Pisidia, y entrando en la sinagoga en el día del Shabbat, se sentaron. Es decir, también ellos asistiendo. Y esto estamos hablando varios años después de que Yeshua entregó la vida y resucitó y ascendió a lo alto. Después tenemos Hechos capítulo 13, verso 42, fíjense. Al salir ellos, les rogaban que en el sábado siguiente les hablaran las mismas palabras. ¿Qué quiere decir? Estaban reunidos en un Shabbat y les dice, hermano, ¿por qué no se viene mañana domingo o el lunes o el martes y seguimos hablando de esto? No, que el sábado siguiente le hablaran las mismas palabras, porque le estaban declarando acerca de Yeshua. Y fíjense lo que hicieron ellos. El siguiente Shabbat se congregó casi toda la ciudad para oír la palabra del Eterno. ¿Por qué? Porque se corrió la voz. Dice, van a volver a estar el próximo Shabbat. Y allá fue casi toda la ciudad. Hasta esos que van de vez en cuando nomás a congregarse, esta vez fueron todos, porque querían oír acerca de que ha llegado finalmente la redención que espera Israel, que es lo que estaban anunciando los discípulos. Vamos a otro pasaje, Hechos, capítulo 15, los versos 19 al 21. ¿Qué es esto? Cada Shabbat hay que aprender la Torá. De esto estamos hablando ya casi en el año 50, es decir, 15 años después de que Yeshua entregó la vida, aproximadamente. Y entonces dicen ahí los discípulos, no se añadan dificultades a los que de los gentiles se convierten a Elohim, solamente que se abstengan de contaminación de ídolos, de fornicación, de extracunado y de comer sangre. ¿No es cierto? Ellos dicen, mínimo que hagan esto. ¿Cuántos mínimo dejaron de comer sangre de los que recién llegan, recién se convierten? Hay que preguntarse esto. Pero no solamente les dice eso, sino que dice, porque Moshe, que representa la Torá, la instrucción, la ley, tiene en cada ciudad quienes lo prediquen, puesto que es leído en las sinagogas cada Shabbat, cada sábado. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué le están diciendo ahí en el concilio de Jerusalén? Se le ha llamado ese. Que se espera que la gente guarde estos mandamientos, y que hay que desglosar un poquito más esto, pero que dice, y además que cada Shabbat vayan a aprender el resto de la Torá. Entonces, por ahí que se diga que los discípulos no guardan el Shabbat, me parece que es una afirmación un poquito falta de un análisis más profundo. Cada quien debiera investigar, debiera adentrarse por sí mismo en esto. Vamos a Hechos capítulo 16. Acuérdense que estamos viendo si es verdad o no que los discípulos guardaban Shabbat, ¿sí? Hechos capítulo 16, verso 13. Dice, y en el día del Shabbat salimos fuera de la puerta, junto al río, donde suponíamos que había un lugar de oración, y sentándonos hablábamos a las mujeres que se habían reunido. ¿Qué pasa? En esta ciudad donde estuvieron no había un lugar no había una sinagoga o una asamblea, un lugar donde congregarse. Entonces, ¿qué hicieron? Lo que habitualmente se hace en esos casos, se busca un lugar donde haya, ¿no es cierto?, aguas.
Y dicen, este debe ser un lugar de oración porque habrían escuchado decirlo. Y se reunieron en Shabbat, aunque no hubiera dónde, en un lugar para apartar el Shabbat y además para enseñar a otros. Fíjense, aún no habiendo un lugar establecido en esa zona. Lean el contexto de estos pasajes. Yo los invito a que después, si pueden ver el video, pausen el video en cada pasaje y puedan leer el contexto y van a ver que es netamente el de que los discípulos están guardando el Shabbat. No quisiera traer versículos descolgados, ¿no es cierto? Pero por la brevedad que precisamos para el estudio, vamos citando solo los versículos sin su contexto. Pero lean el contexto y lo van a ver. Hechos capítulo 17, verso 2, fíjense. Y Shaul, Pablo, según su costumbre, fue a ellos y por tres Shabbatot ahí en la zona, debatió con ellos apoyándose en las Escrituras. Shabbatot significa sábados, ¿sí? Shaul permanente, cada uno de los Shabbat. Y si seguimos la vida de Shaul de Pablo, lo vamos a ver cómo también en sus viajes buscaba la forma de volver para estar presente en las festividades, en las solemnidades. Bueno, Hechos capítulo 18, verso 4, fíjense. Y todos los Shabbatot discutía en la sinagoga y persuadía a judíos y a griegos. Ven que estamos viendo en la sinagoga, guardando el Shabbat, judíos y ¿quiénes más? Griegos. ¿Qué quiere decir? De los dispersos que estaban entre los griegos. Es decir, que esto no es porque lo hacen los judíos nada más, no. Estamos viendo permanentemente testimonios de que se guardaba el Shabbat después que Yeshua ya no estuvo con los discípulos. Bien, después, Hechos capítulo 20, versos 7 y 8. Y este pasaje, mis hermanos, es, entre comillas, el caballito de batalla de la teología occidental para negar al Shabbat. Este en particular. Pero ustedes que ya tienen más entendimiento y los que hayan visto la primera parte de este estudio van a entender a qué se refiere este pasaje. Pero nosotros lo vamos a leer de todos modos y lo vamos a comentar. Dice lo siguiente: reunidos para partir el pan en la cena. ¿Se partía el pan? No al mediodía, se partía el pan a la cena. En el primer día de la semana, reunidos para partir el pan, Shaul, Pablo, les hablaba disponiéndose a salir al día siguiente y prolongó el mensaje hasta la medianoche. ¿Se dan cuenta? Entonces dice, ¿ves? Es el primer día de la semana, no el Shabbat, no el séptimo. Ajá. Dice, y había muchas lámparas en el aposento alto donde estábamos reunidos. ¿Por qué había lámparas? Porque era de noche. Bien, ¿cuándo empieza el día según la Escritura? A la puesta de sol. Entonces los hermanos estaban reunidos al final del Shabbat, se puso el sol, ya es primer día de la semana, partieron el pan para cenar. No cenaban antes de la puesta de sol, cenaban después de la puesta de sol. Entonces, era primer día de la semana porque acababa de terminar el Shabbat en que habían estado reunidos. Es muy sencilla la explicación. Solo hay que querer decirle sí al Eterno en su mandamiento. Si te mantienes en decirle no, bueno, podrás decir, no, es que dice el primer día de la semana. Bueno, mi hermano, la explicación está y es totalmente lógica. Estaban reunidos para partir el pan porque se extendieron más allá del Shabbat en el primer día de la semana y partieron el pan. ¿Sí? Acá este es el relato donde dice que este joven Eutico, ya adormecido, sentado en una ventana, porque haría calor, es decir, las ventanas estaban abiertas, pero las lámparas estaban encendidas, entonces quiere decir que afuera estaba oscuro. Y se cayó por la ventana. Bien, pero mis hermanos, este es el gran argumento del primer día de la semana. Y como vemos, no es un argumento que quizás conozca a fondo cuál es el trasfondo del día en el orden escritural, que comienza a la puesta de sol. José. No, simplemente corroborar lo que estás compartiendo, Daniel, que a nosotros nos pasa muy seguido eso, cuando transcurrimos en el Shabbat, en el servicio de la tarde. Normalmente, como nos pasaba a Shaul, compartimos de la palabra, estábamos en Shabbat, comenzamos, transitamos, seguimos en Shabbat, pero se nos alargó y nos encontró
en cada Shabbat a la tarde, normalmente en domingo. Entonces alguien de afuera va a decir, ve que comparten el primer día de la semana, que es domingo. Nos pasa. José, de hecho, la segunda parte de este estudio, en el Shabbat pasado, lo iniciamos cuando ya se había puesto el sol, porque habíamos estado, ¿no es cierto?, adorando, cantando, y ese nos fue el horario, y lo compartimos ya, como quien dice, en primer día de la semana. ¿Pero por qué? Porque nos extendimos desde el Shabbat. Entonces, el tema que se debe comprender está cuándo comienza el día según la Escritura. Eso está plasmado en la primera parte de este estudio. Bien, entonces, según la Escritura, el día comienza a la puesta de sol. Por eso sabemos que partían el pan luego de terminar la reunión del Shabbat, siendo ya primer día de la semana. ¿Se entiende? Bueno, ven que no hay ningún misterio. Pero qué bueno que esto pueda conducir a alguien a meditar y a pensar acerca de qué es lo que realmente dicen los pasajes de la Escritura. Y finalmente, vamos a ver ahora sí el Shabbat como mandamiento y señal de pacto. Tanto Yeshua como los discípulos guardaron el Shabbat. Y es que el Eterno lo enseñó primeramente, como hemos estudiado, a modo de ejemplo, pero también lo constituyó en mandamiento. Es el cuarto de los 10 mandamientos. Mis hermanos, si en tu denominación figura como cuarto mandamiento otra cosa que no sea guardar el Shabbat, te aconsejo que revises la Escritura, porque es el cuarto mandamiento. En la mayoría de las denominaciones lo reconocen, pero no todas lo obedecen. Pero como digo, algunas denominaciones han ido más allá y lo han sacado del cuarto lugar, lo han mandado al tercero y han dicho, guarda las fiestas. Cuidado, ¿no es cierto? Cuidado, que no estemos siendo guiados por mal camino. José. Otro aporte, quizás en algunas versiones podamos encontrar el Día del Señor. ¿Podrías aclarar algo? O el día de reposo, ¿verdad? En muchas Biblias dice día de reposo. Ustedes van a ver que en los textos que hemos citado hemos ido al original a ver qué decía y hemos sustituido donde dice día de reposo por lo que corresponde, que dice Shabbat, ¿sí? O del griego Shabbatón, pero dice la Escritura, menciona Shabbat, no día de reposo. Bien, pero es el cuarto de los 10 mandamientos. ¿Están vigentes los 10 mandamientos? Creo que todos estamos de acuerdo que sí. Algunos discutirán, bueno, pero el resto no sé, pero los 10 mandamientos, sí sé. Personalmente opino que toda la Torah está vigente. Si en tu denominación opinan que el resto de los 10 mandamientos no está vigente, bueno, ponte a estudiar y analiza. Pero sin duda alguna que creo que todos en el seguimiento occidental de la Escritura están todos de acuerdo que los 10 mandamientos están vigentes. Bueno, es el cuarto mandamiento y también es señal de pacto. Ya lo vamos a ver ahora. Vamos a ver este tema en Shemot, Éxodo 20, los versos 8 a 11. Ahí está concretamente ya vertido como mandamiento y como parte de pacto. Acuérdate, dice el verso 8, del día del Shabbat para santificarlo, para apartarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu labor. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Y esto hay que estar muy atento. El mandamiento del Shabbat tiene 2 grandes partes. 6 días debes trabajar y el 7º se te ordena cesar el trabajo y dedicarte al Eterno. Somos fieles al Eterno y obedientes a toda su voluntad 7 días a la semana. 6 días mientras trabajamos y en el día que apartamos el día también. Pero, mi hermano, si tú, como dicen, nosotros santificamos los 7 días de la semana, entonces no estás obedeciendo a la orden de trabajar 6 días. Si estás santificando los 7 días de la semana, no estás proveyendo para tu hogar. Y dice la Escritura que el que no provee para los suyos es peor que un incrédulo.
Entonces, por eso el Eterno, previendo y sabiendo que tenemos necesidades materiales nosotros y nuestras familias, previó que trabajásemos y nos dedicásemos a conseguir el sustento 6 días, primera parte del mandamiento del Shabbat. Ojo, hay que trabajar 6 días, hay que proveer para el hogar, mis hermanos, esto no hay excusa, Y nadie tiene en cuenta esto acerca del Shabbat. 6 días se trabaja, pero el 7º día cesa la labor para tener una reunión con el Eterno. Entonces, quien dice que santifica los 7 días, no está cumpliendo la orden de trabajar y proveer para lo suyo, o no está diciendo la verdad completa. ¿Verdad? Bien. Verso 10. Pero el 7º día es Shabbat para Yahvé tu Elohim. No harás labor alguna tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu animal, ni tu extranjero que está dentro de tus ciudades. ¿Por qué? Ya vamos a ver el por qué. Pero quiere decir que no puedo, tampoco yo, guardar el Shabbat y dejar a mis empleados trabajando. Nadie de mi casa ni de mi economía debe estar. Mi Shabbat debe ser Shabbat para todo lo que de mí dependa. ¿Sí? Esto es muy importante tenerlo claro. Bien, ¿por qué? Y entonces este mandamiento nos retrotrae al principio, al ejemplo. Porque en 6 días hizo Yahvé los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que hay en ellos, y reposó, cesó en el 7º día. Por tanto, Yahvé ha bendecido el Shabbat y lo ha apartado, lo ha santificado. 4º mandamiento con sus 2 partes. ¿De acuerdo? Bien. Este mismo mandamiento lo tenemos reiterado allí en el libro de Devarim, Deuteronomio, capítulo 5, los versos 12 a 15, que por brevedad no los vamos a leer ahora, pero quien vea el video, pause y puede leer el texto completo. También lo vemos plasmado allí en Shemot, en Éxodo 31, en los versos 14 y 15. También lo vamos a ver plasmado, este mandamiento, en Éxodo Shemot 35, los versos 2 y 3. Lo vamos a ver también plasmado el mandamiento en las 7 solemnidades anuales en Levítico capítulo 23, los versos 2 y 3. O sea que vemos el Shabbat plasmado a lo largo de toda la Escritura y vemos a Yeshua y su discípulo guardándolo. Creo para nosotros puede ser evidente esto, pero pongámonos también en el lugar que estuvimos nosotros también. Cuando nosotros guardábamos otro día de la semana, seamos sinceros, guardábamos otro día de la semana y comenzamos a entender esto y nos costaba decir, pero ¿cómo? Pongámonos en la piel de ellos porque lo vivimos. Ama al extranjero porque extranjero fuiste. Amén. Bien, más aún el mandamiento está plasmado, el mandamiento del Shabbat está plasmado en el marco del servicio del propio templo. Lo vemos en Levítico 24, los versos 5 al 8. En el Shabbat se renueva el pan de la presencia. ¿Sí? Bien, el Shabbat, pacto perpetuo y señal entre el Eterno y su pueblo. Y acá es donde nos vamos a detener un poquito ya antes de terminar. ¿Por qué? Porque este mandamiento adquiere 2 cosas: carácter de pacto perpetuo y señal entre el Eterno y aquellos que son o aspiran a ser su pueblo, como pacto perpetuo. Esto es muy importante, por eso este pasaje sí nos vamos a detener para leerlo ahora antes ya de finalizar el estudio. Dice en Shemot, en Éxodo capítulo 35, los versos 16 y 17. Los hijos de Israel guardarán pues el Shabbat, celebrando
el Shabbat en sus generaciones, por pacto perpetuo, dice el Eterno. Entonces, ¿ha sido abrogado el Shabbat? No. ¿El Eterno cambió de opinión? No. ¿Se equivocó? Menos. Dice, porque Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Él no tiene sombra de variación. Y entonces estableció esto al principio y como pacto perpetuo. Es una señal entre el Eterno y los hijos de Israel y todos aquellos que se unan al pueblo, ¿verdad? Para siempre. ¿Por qué? Y nos retrotrae al principio de nuevo. Porque en 6 días hizo Yahvé los cielos y la tierra, mas en el 7º día cesó y reposó. ¿Ven? Que algunos dicen, no, porque esto es de la ley mosaica. No, mis hermanos, esto es desde el principio. ¿Y hasta cuándo? Y para siempre. ¿Es algo menor? No, es señal de pacto. Y señal de pacto entre el Eterno y su pueblo. Entonces, terminamos diciendo estas palabras, que el propio Creador en el 7º día cesó y reposó. El fundamento del pacto y la señal entre el Eterno y su pueblo, mis hermanos, son los mismos del principio y para siempre. Amén. Por eso, hermanos, yo los invito a que con esto podamos concluir esta tercera parte en preparación para la cuarta y última parte del estudio. Por favor, mis hermanos, si quisieran ponerse de pie, vamos a orar y con esto concluimos este momento. Amén.